como recibir la lluvia temprana. Tercer trimestre, tema número 54. Semana 34, 02-12-2023, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza. Pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor: el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos.
vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así,
en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Hechos 2, 1-4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellen G. White. Lenguas de fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 3, 4. Si investiga las Escrituras con espíritu dócil y deseoso de aprender, sus esfuerzos serán bien recompensados. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. La Biblia debe estudiarse con oración. Haríamos bien en imitar a David, que imploró: abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Salmos 119, 18. Ningún hombre puede comprender las Escrituras sin la iluminación del Espíritu Santo. Si deseamos estar en la debida posición delante de Dios, su luz nos alumbrará con rayos claros y potentes. Esta fue la experiencia de los primeros discípulos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1-4. Dios también está dispuesto a darnos la misma bendición, siempre que tengamos real interés en ella. El Señor no cerró los depósitos celestiales después de haber derramado su Espíritu sobre los primeros discípulos. También nosotros podemos recibir la plenitud de su bendición. El cielo está lleno de los tesoros de su gracia, y los que con fe se acercan a Dios pueden reclamar todo lo que Él ha prometido. Si no contamos con su poder es por la indiferencia, el letargo espiritual y nuestra indolencia. Abandonemos la mortal formalidad. Hay una gran tarea que debe realizarse en nuestros días, y no hemos hecho ni siquiera la mitad de la obra que el Maestro espera que hagamos. Hablamos acerca del mensaje del primero y del segundo ángel, y ya creemos comprender algo referente al mensaje del tercero. Sin embargo, no deberíamos sentirnos satisfechos con el conocimiento que tenemos actualmente. Nuestras peticiones deberían ascender a Dios mezcladas con fe y contrición, para que podamos comprender los misterios que el Señor desea dar a conocer a sus santos. Testimonio, 05-01-2018 Part 3. Explicación del patrón de 2015, Parte 3, se me quedó algo que decirles, amados hermanos, y es muy importante. El Señor tiene su tiempo nosotros, pues,
El mundo ha cambiado y ha hecho como el enemigo ha puesto, y los hombres que se han dejado instigar por él, como Gregoriano y todas estas personas, pues, han hecho y deshecho, pero Dios tiene su tiempo. El Señor desea de todo corazón que nosotros entendamos el tiempo que corre, su tiempo, porque corren muchos eventos proféticos en este tiempo. De hecho, cuando yo les menciono este patrón de lo de Jerusalén con lo de ahora, del 2015 en adelante, vemos que todos estos eventos han sido bajo patrones del tiempo de Dios. Así que el enemigo lo sabe, por eso es que ha querido despistarnos de todo esto y ponernos todas las fiestas paganas, habidas y por haber, por medio, para entretención. Pero nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas, a ser reparadores de portillos y de calzadas, cerrar esas brechas, para que, entonces, podamos saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y que sepamos dónde estamos parados. Así que es mi deseo y oración que entendamos esto para que nos demos cuenta en el tiempo en que estamos viviendo y por qué están pasando las cosas que están pasando. Así que esto también, lo de las fiestas, tiene mucho sentido espiritual también, de cómo, nosotros Dios quiere sacarnos de Egipto por medio de la Pascua. Quiere que crezcamos en él como la gavilla, como esa plantita chiquita que va creciendo. Ya, luego, pues, entonces, que recibamos como en Pentecostés, su Espíritu Santo para que, ya, luego, podamos dar el trompetazo, el fuerte pregón al mundo. Entonces, ya venga el día de expiación para que ya se decida entonces quién es cortado o quién es dejado en el pueblo de Dios. Para que, entonces, pasemos a Cabañas, que es el momento donde los ángeles nos van a llevar a los montes, donde Dios ya tiene preparado para ese tiempo final, ya al último, luego del fuerte pregón, para que, entonces, estemos ahí resguardados para su venida. Así que todo esto tiene un patrón, no nada más de eventos, sino un patrón espiritual de crecimiento espiritual, y es bien importante. Porque por eso Dios, amados hermanos, nos está llamando a que salgamos de Egipto, nos está llamando a que celebremos la Pascua, que nos vayamos al campo a que aprendamos a depender de Él, y nos alimentemos de Él a través de su Espíritu Santo, de su palabra, del espíritu de la profecía, de lo que Él nos quiere revelar. Por eso es que Él nos está llamando a esto, amados. Porque, si nos privamos de esto, nos vamos a privar de poder tener ese crecimiento que Dios quiere, íntimo con cada uno de nosotros. De enseñarnos Él a nosotros, esa enseñanza íntima que Él quiere, para que nosotros aprendamos y crezcamos en Él, para que estemos preparados para el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Para que podamos dar ese trompetazo final que es el fuerte pregón, para que ya, así, se sepa quién está en el pueblo de Dios, y quién no, en el día de expiación, y ya nos podamos ir a casa, amados hermanos. A eso es que Dios nos está llamando, por eso es la importancia de salir al campo. No lo veamos como privación, no tengamos miedo de poner el paso al frente y obedecer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No se necesita mucho para hacer esto, lo único que necesitamos es decir, Señor, yo lo quiero hacer, ábreme puertas y yo voy a caminar en tu nombre. Y ya verá usted que el cielo le va a abrir puertas que nadie va a poder cerrar, y le va a cerrar puertas que nadie va a poder abrir, y le va a abrir camino amplio y ancho para que podamos cumplir su voluntad. Porque Dios, lo que está esperando, es un pueblo que se levante y cumpla su voluntad para prepararlo para este tiempo, tan final, que tenemos encima, y tan solemne porque, de la preparación de los que queremos hacer la voluntad de Dios, depende que demos ese fuerte pregón en el final. Para que, entonces, muchos se nos puedan unir y nos podamos ir a casa. Amados hermanos, estamos en las fronteras de la patria celestial, no titubeemos. Lo que tenemos es que ser fieles a Dios en todas las cosas, y el Señor va a terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros, y nos va a dar la victoria en su nombre, por su gracia, por su poder, por su sangre. Que el Señor me los bendiga. Capítulo 29. La enemistad de Satanás hacia la ley. Segunda parte.
La institución del sábado, cuyo origen se remonta al Edén, es tan antigua con el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas, desde la creación en adelante. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado, y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron: acuérdate del sábado para santificarlo, lo cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces. Se indica su origen haciéndolo remontar a la creación. Para borrar a Dios de la mente de los hombres, Satanás se propuso derribar este gran monumento recordativo. Si pudiera inducir a los hombres a olvidar a su Creador, ya no harían esfuerzos para resistir al poder del mal, y Satanás estaría seguro de su presa. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del Decálogo. Con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios, el Padre de todos, se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia a los padres. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la autoridad del quinto mandamiento. Entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado en este precepto. En muchas naciones se solía abandonar a los padres o darles muerte cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse a sí mismos. En la familia, se trataba a la madre con poco respeto, y después de la muerte de su esposo, se le exigía que se sometiera a la autoridad del hijo mayor. Moisés insistió en la obediencia filial, pero cuando los israelitas se apartaron de Dios, menospreciaron el quinto mandamiento junto con los otros. Satanás homicida ha sido desde el principio, Juan 8, 44, y en cuanto tuvo poder sobre los seres humanos, no solo los incitó a odiarse y matarse mutuamente, sino también a desafiar atrevidamente la autoridad de Dios, hasta el punto de violar el sexto mandamiento como parte de su religión. Merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses, y las crueldades más horribles se han perpetrado bajo diferentes formas de idolatría. Entre estas se contaba la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante ídolos. Cuando uno de ellos salía ileso de esta prueba del fuego, la gente creía que su ofrenda había sido aceptada. Al niño así librado se lo consideraba extraordinariamente favorecido por los dioses. Era colmado de beneficios, y después muy estimado, y por graves que fueran sus crímenes, nunca se lo castigaba. Pero si alguno se quemaba al pasar por el fuego, su suerte estaba decidida. Se creía que la ira de los dioses únicamente podía satisfacerse quitando la vida a la víctima, y por consiguiente era ofrecida como sacrificio. En épocas de gran apostasía, estas abominaciones prevalecieron hasta cierto grado, aún entre los israelitas. También la violación del séptimo mandamiento se practicó antiguamente en nombre de la religión. Los ritos más licenciosos y abominables llegaron a formar parte del culto pagano. Hasta los dioses mismos se representaban como impuros, y sus adoradores daban rienda suelta a las pasiones bajas. Prevalecían vicios contra la naturaleza, y las fiestas religiosas se caracterizaban por una impureza general y pública. La poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano y sin embargo, después del diluvio esa práctica volvió a extenderse. Satanás hizo un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones, y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre, y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios, y despertar rebelión contra su ley, y esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios. Pero en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios progresan con firmeza hacia su realización. Él manifiesta su justicia y benevolencia hacia todos los seres inteligentes creados por Él. Por las tentaciones de Satanás,
Todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina, pero en virtud del sacrificio de su Hijo se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así en todos los tiempos, de entre la apostasía y la rebelión Dios saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón está su ley. Isaías 51, 7. Satanás sedujo a los ángeles mediante el engaño, de igual manera ha realizado su obra entre los hombres, y seguirá usando este procedimiento hasta el fin. Si él confiesa abiertamente que está haciendo la guerra a Dios y a su ley, los hombres procurarían huir de él, pero Satanás se disfraza y combina la verdad con el error. Las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. De ahí que se acepten errores que cautivan y arruinan el alma. Usando este método, Satanás arrastra al mundo consigo. Pero se acerca el día en que su triunfo terminará para siempre. El proceder de Dios respecto a la rebelión desenmascarará completamente la obra que durante tanto tiempo se ha hecho en forma oculta. Los resultados del dominio de Satanás y del rechazamiento de los estatutos divinos quedarán revelados a la vista de todos los seres racionales. La ley de Dios estará plenamente vindicada. Se verá que todos los actos de Dios tuvieron por fin el bien eterno de su pueblo y de todos los mundos creados. Satanás mismo, en presencia del universo, confesará la justicia del gobierno de Dios y la rectitud de su ley. No está lejos el tiempo en que Dios se levantará para vindicar su autoridad agraviada. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 26, 21. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Malaquías 3, 2. Por causa de su pecaminosidad, se le prohibió al pueblo de Israel acercarse al monte cuando Dios estaba por descender sobre él para proclamar su ley, para evitar que sea consumido por la abrasadora gloria de su presencia. Si estas manifestaciones de su poder señalaron el sitio escogido para la proclamación de su ley, cuán terrible no será su tribunal cuando venga para aplicar el juicio de estos sagrados estatutos. ¿Cómo soportarán su gloria en el gran día de la retribución final los que pisotearon su autoridad? Las escenas del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio. El sonido de una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios. La voz del arcángel y la trompeta de Dios llamarán a la presencia del juez desde todos los confines de la tierra tanto a los vivos como a los muertos. El Padre y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. En el gran día del juicio, Cristo vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes. Mateo 16, 27, 25, 31, 32. Cuando se manifestó la presencia divina en el Sinaí, la gloria del Señor era ante la vista de todo Israel como un fuego devorador. Pero cuando venga Cristo en gloria con sus santos ángeles, toda la tierra resplandecerá con el tremendo fulgor de su presencia. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Salmo 50, 3, 4. De él procederá una corriente de fuego que fundirá los elementos con su ardiente calor, y la tierra y las obras que hay en ella serán consumidas. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:7, 8. Nunca, desde que se creó al hombre, se había presenciado semejante manifestación del poder divino como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. La tierra tembló y destilaron los cielos. Ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló, delante de Dios, del Dios de Israel. Salmo 68, 8. En medio de las más terríficas convulsiones de la naturaleza,
La voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fue sacudido desde la base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de hinojos. Aquel, cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ha declarado, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo. La Escritura dice, Jehová ruge desde lo alto, y desde su morada santa da su voz, y temblarán los cielos y la tierra. En aquel gran día que se acerca, el cielo mismo se apartará, se replegó como un pergamino, y todo monte y toda isla se moverán de su sitio. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, pesará sobre ella su pecado, que nunca más se levantará. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros son como llamaradas. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Isaías 13, 7, 8, 11. Cuando Moisés regresó de su encuentro con la divina presencia en el monte, donde había recibido las tablas del testimonio, el culpable Israel no pudo soportar la luz que glorificaba su semblante. Cuanto menos podrán los transgresores mirar al Hijo de Dios cuando aparezca en la gloria de su Padre, rodeado de todas las huestes celestiales, para ejecutar el juicio sobre los transgresores de su ley y sobre los que rechazan su sacrificio expiatorio. Los que menospreciaron la ley de Dios y pisotearon bajo sus pies la sangre de Cristo, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dirán a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorara. Se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, a causa de la presencia formidable de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Apocalipsis 6, 15 al 17, Isaías 2, 20, 21. Entonces se verá que la rebelión de Satanás contra Dios dio como resultado la ruina de sí mismo, y de todos los que eligieron ser sus súbditos. Él hizo creer que de la transgresión resultaría un gran bien, pero se verá que la paga del pecado es muerte. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Satanás, la raíz de todo pecado, y todos los obradores del mal, que son sus ramas, serán completamente extirpados. Se pondrá fin al pecado, y a toda la aflicción y ruina que acarreó. El salmista dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Romanos 6, 23, Malaquías 4, 1, Salmos 9, 5, 6. Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. El día que traerá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para los obedientes significará gozo inefable y glorificado. Juntadme mis santos, dirá el Señor, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Joel 3, 16, 1 Pedro 1, 8, Salmos 50, 5, 6. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres ni desmayéis por sus ultrajes. He aquí he quitado de tu mano la copa de aturdimiento.
nunca más la beberás. Yo soy vuestro consolador. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Malaquías 3, 18, Isaías 51, 7, 22, 12, 54, 10. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el ser humano, sino también la tierra, será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante más de 6.000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7, 18. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. La Sagrada Escritura dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir, serán honrados en todo el universo inmaculado. Y como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Salmos 113, 3, Zacarías 14, 9, Salmos 119, 89, 111, 7, 8, Isaías 61, 11. Himnos. 030, imploramos tu presencia. 134, Dios tanto amo al mundo.